Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por su asistencia. Saludamos especialmente la presencia del consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, que ha tenido la deferencia de asistir a estos premios junto con el director general, Antonio Ibáñez, al que tenemos frecuentemente en distintos eventos en nuestra universidad. Pero les agradecemos a los dos que, bueno, con su presencia, pues dan impulso y manifiestan la importancia que tienen este tipo de actos. Así que muchísimas gracias por su presencia. Y saludamos, por supuesto, también a las autoridades académicas que nos acompañan, directores de la Escuela de Informática, de Telecomunicaciones y de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. También aquí a Yania, que también nos acompaña, que es del equipo de la Escuela de Informática. Y, bueno, también especialmente a los premiados, a los reconocidos en el día de hoy, a los compañeros del equipo de gobierno, como la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, que nos acompaña también, y a todos los tutores que han participado en la realización de los trabajos de fin de grado y fin de máster. Y también especialmente pues al equipo de Inetum, que ya le tenemos casi de la casa, si me permitís, porque bueno, ya hemos formalizado una relación, yo creo, que bueno, pues está dando muy buen resultado. Nosotros estamos muy contentos con esta relación, que hemos participado en algún otro evento también, no hace mucho, ¿verdad? Y bueno, pues desde luego es un placer teneros aquí a todos y bueno, pues con un motivo además muy satisfactorio, que nos da mucha alegría. Estamos en el Aula Triste, os doy a todos la bienvenida, al público también que ha venido aquí. Os doy la bienvenida al Aula Triste, un espacio emblemático de la Universidad de Valladolid, que luego, si queréis, comentamos por qué se denomina Aula Triste, pero hoy, desde luego, se tiñe de alegría por el reconocimiento a lo que más queremos en la universidad, que son nuestros estudiantes. Nosotros, en la universidad, el primer objetivo es la formación y el acompañamiento en su desarrollo personal de nuestros estudiantes. Y, por lo tanto, siempre que hay un reconocimiento hacia ellos, pues es un motivo de alegría. Y eso es lo que nos convoca hoy aquí. Reconocer el talento, reconocer el esfuerzo de nuestros estudiantes y de los tutores que les han acompañado en la realización de los trabajos de fin de grado y fin de máster. Hoy pues tenemos a Mario, a Pablo y a David como representantes de tantos otros que se han presentado a los premios Talentic y que, bueno, pues ellos han resultado distinguidos, pero hay que poner también en valor y el trabajo que han realizado otros compañeros vuestros. Ha sido difícil, por lo que me trasladan, la selección. Eso es que habéis hecho un gran trabajo. Vuestros trabajos eran muy buenos, pero que también los de vuestros compañeros y compañeras también eran muy meritorios. Así que, bueno, hoy os distinguimos a vosotros, pero en vuestra persona, a todos los estudiantes que han participado, que, bueno, pues han realizado también magníficos trabajos. Mónica nos explicará luego desde el punto de vista de Inetum, pero yo sí que quería poner en valor la colaboración que existe y la vocación que existe de la Universidad de Valladolid de colaborar con empresas de diversos ámbitos, en este caso de Inetum, porque creo que es muy importante para la propia universidad, pero sobre todo para nuestros estudiantes. Se ven motivados con estas acciones para realizar trabajos de calidad, pero además también las empresas y los estudiantes entran en contacto, se conocen y la empleabilidad de nuestros estudiantes pues se ve favorecida siempre que hay actuaciones de este tipo conjuntas entre la universidad y las empresas, en este caso Inetum. Estamos muy agradecidos, yo os he dicho que sois casi como de la familia. Mónica además siempre con la sonrisa que viene porque le gusta este acto, os gusta este acto y yo creo que lo notáis que también a nosotros nos motiva. Y no me voy a extender más, simplemente pues celebrar que gracias a Inetum, en la colaboración con el Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital, pues se realiza una acción favoreciendo a nuestros estudiantes que yo considero muy importante y que espero que siga manteniéndose por muchos años y que, bueno, el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones está en pleno desarrollo, pero
se va a desarrollar infinitamente más. O sea que campo de trabajo vamos a tener para el futuro, y eso nos asegura que vamos a continuar con una muy bonita colaboración y que nuestros estudiantes van a seguir beneficiándose de este tipo de acciones. Así que me anticipo, enhorabuena a los premiados en esta ocasión, luego tendremos ocasión de escucharos. Enhorabuena a los premiados, muchísimas gracias a todos los asistentes, al consejero y al director general, por supuesto, a Inetum por confiar en la Universidad de Valladolid, de verdad que lo agradecemos mucho esa confianza, y al vicerrectorado, Susana, que es un elemento tractor indispensable en nuestro equipo de gobierno, porque siempre dinamiza acciones. La verdad es que me mantiene en activo continuamente, y no es figurado lo que digo, que creo que entre ayer y hoy me ha saturado el portafirmas de cositas, pero está muy bien. Eso quiere decir que se hace mucha actividad, que se realizan muchas actuaciones de formación, de premios de todo tipo, y bueno, pues el Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital pues es lo que tiene que hacer: funcionar, trabajar y beneficiar a la institución y a los estudiantes. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por vuestra presencia, y enhorabuena a los protagonistas del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y en representación de Inetum y de todos los compañeros, pues Mónica Herrero nos va a dirigir unas palabras. Ella es la responsable de People, me parece, de Inetum, así lo digo bien, ¿no? Y nos va a dirigir también unas palabras en nombre de la empresa y de los compañeros de Inetum. Así que, Mónica, cuando quieras. Sí, pues nada, yo por mi parte decir que el agradecimiento es nuestro hacia una institución como es esta universidad. El agradecimiento en primer lugar a usted, don Antonio Largo, rector magnífico de la universidad, a don José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital, a don Antonio Ibáñez Pascual, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, ambos por acompañarnos en el día de hoy, y a doña Susana Álvarez, vicerrectora de Innovación Docente y Transformación Digital de esta universidad, que sin ella pues no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos hoy, que es nuestra tercera edición de estos premios Talentic, y que efectivamente es una auténtica gozada, es un placer mantener esta colaboración entre ambas instituciones que beneficia a las dos partes, pero fundamentalmente al talento, ¿no? Inetum es una compañía que está distribuida en 19 países en todo el mundo, cuenta con 27.000 profesionales, de los cuales 8.500 están aquí en España, y en España distribuido por todo el territorio nacional, porque forma parte de nuestro ADN esa proximidad al territorio, esa proximidad a nuestros clientes, que son lo que nos mueve, por supuesto, y nuestra ambición es crear ese impacto allí donde operamos, ¿no? Un impacto en el ámbito social y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en el talento, que es nuestro principal activo, ¿no? Como una compañía de técnicas de la información. Entonces, ese es un poco el motivo que nos ha traído hoy aquí y que nos viene trayendo todos los años, y que espero que nos siga trayendo muchos más, ¿no? Reconocer el talento de las personas pues que realizan trabajos como el que nos han presentado, y los otros estudiantes que también han presentado proyectos muy interesantes, pero que en este caso pues solamente premiaremos 3 que representarán a la totalidad, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conocer proyectos que no destacan solamente por un nivel técnico importante, sino por algo de mucho más valor, que es cómo hace conectar la tecnología con nuestra vida real. Habéis demostrado algo fundamental, que la innovación no consiste únicamente en dominar tecnologías o herramientas muy avanzadas, datos o inteligencia artificial, sino en mirar el resultado y la realidad con curiosidad, ¿no? Detectar problemas relevantes y atrevernos a proponer soluciones diferentes. Y en un momento en el que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, como estaba diciendo Antonio, pues el talento no reside solamente en lo que conocemos hoy, sino en tener esa capacidad de mirar la realidad y hacerlo con curiosidad, y en cómo pensáis, ¿no? Y en vuestra capacidad de aprender y de cuestionar lo establecido y crear un impacto. Esa curiosidad y esa inquietud intelectual que habéis demostrado en vuestros proyectos pues será una de vuestras mayores fortalezas a lo largo de vuestra carrera profesional.
Habéis elegido profesiones que son apasionantes, pero también muy exigentes. Trabajar en tecnología, en datos o inteligencia artificial, os va a exigir algo más que conocimientos técnicos. Os va a pedir responsabilidad, os va a pedir sentido crítico y una mirada profundamente humana, porque la tecnología que no mejora la vida de las personas, pues simplemente no es suficiente. Entonces, mi invitación para el futuro pues, es clara: no dejéis nunca de aprender, pero tampoco dejéis de haceros preguntas. Preguntaos para qué sirve lo que estáis construyendo y a quién ayuda y qué consecuencias tiene. Seguid cultivando vuestra capacidad de colaborar, de escuchar otras disciplinas y de entender contextos distintos al vuestro. Vuestro talento os ha traído hoy hasta aquí, pero vuestra actitud, vuestra ética, vuestra curiosidad y vuestro compromiso será lo que marcará la diferencia en los próximos años cuando empecéis a desarrollar vuestra carrera profesional. Entonces, hoy celebramos los logros, vuestros logros, pero sobre todo lo que estamos celebrando es el potencial que representáis, ¿no? Necesitamos profesionales como vosotros, pues que tengan como bandera la innovación, que tengan como bandera el rigor y la consciencia del impacto que se puede crear. Así que, por mi parte, pues enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y por atreveros a imaginar pues, un futuro mejor a través de la tecnología. Así que muy agradecida. Muchas gracias. Bueno, ya sin más dilación, la vicerrectora de Innovación Docente y Transformación Digital y presidenta del jurado nos va a dar lectura al fallo del jurado. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos y a todas y procederé a leer el acta. El jurado, constituido el 29 de octubre de 2025, ha acordado por unanimidad otorgar el primer premio Talentic 2025 a la innovación TIC en trabajo fin de grado, con una dotación económica de 1.200 euros y un diploma acreditativo emitido por la Universidad de Valladolid, a don Mario Medrano Paredes. El proyecto se distingue por una propuesta claramente innovadora en el ámbito del análisis del movimiento humano, al integrar técnicas avanzadas de aprendizaje profundo con soluciones accesibles y de bajo coste. El trabajo, asimismo, presenta una estructura bien definida y una exposición rigurosa, acompañadas de un análisis técnico detallado que demuestra la viabilidad de las soluciones planteadas. Por otra parte, el proyecto incorpora indicadores de calidad robustos y un proceso metodológico sólido que avalan la fiabilidad de los resultados obtenidos. Por todas estas aportaciones y por el alto nivel demostrado en todos los criterios de evaluación de la convocatoria, el jurado considera plenamente justificado el reconocimiento otorgado a este proyecto. Recoge el premio don Mario Medrano Paredes. ¿Vale? Y ahora dispondrás de 10 minutos, don Mario, para realizar una exposición de tu proyecto. Bien, pues mi proyecto de fin de grado, como muy bien ha introducido ya Susana, consiste en la evaluación de múltiples arquitecturas de detección de la pose humana mediante aprendizaje profundo en aplicaciones de análisis cinemático con respecto al uso de sensores inerciales. Bueno, como podéis ver, es un título un poco largo, pero vais a ver que el concepto se entiende bien y es algo sencillo de comprender. Primero voy a hacer una pequeña introducción de los contenidos de mi trabajo. Después pasaré a comentar el marco teórico y cuáles son los conceptos que son necesarios conocer para entender este trabajo. Y bueno, cabe destacar que mi trabajo se divide en dos partes. La primera parte consiste en una evaluación o un benchmark de distintas arquitecturas neuronales para la detección de la pose humana. Y la segunda parte consiste en el uso de estos datos para el desarrollo de un modelo de segmentación de la marcha. Finalmente, cubriré algunas líneas futuras y algunas aplicaciones prácticas de mi trabajo. Bien, como ya he dicho, mi trabajo se paraleliza en dos vertientes. La primera de ellas es estudiar si las arquitecturas de estimación de la pose humana en 3 dimensiones
Son una alternativa robusta y viable a los sensores inerciales, también llamados IMUs, por sus siglas en inglés, Inertial Movement Units, mediante el cálculo de ángulos articulares clínicamente relevantes. Es decir, de todas aquellas articulaciones del cuerpo seleccionaremos aquellos ángulos cuyos valores o cuyos contenidos no sean útiles para la estimación de la pose humana. Posteriormente, y empleando los datos obtenidos en esta primera parte del trabajo, desarrollaremos una red de tipo VLSTM para la segmentación de la marcha mediante datos etiquetados empleando la señal de la velocidad angular de la tibia, obtenida precisamente con los IMUs de los que hablábamos antes. En cuanto a la biomecánica o la parte cinemática o biomédica de mi trabajo, la estimación de la pose humana consiste en localizar puntos anatómicos clave y en reconstruir un esqueleto, ya bien sea en 2 dimensiones o tridimensional, a partir o bien de imágenes o bien de vídeo, es decir, de secuencias de imágenes. Para ello vamos a obtener también parámetros biomecánicos clave, como ya he dicho antes, que en nuestro caso serán los ángulos articulares, que analizaremos posteriormente mediante herramientas específicas. Esto está orientado principalmente a la primera parte del trabajo y en la segunda parte del trabajo realizaremos una segmentación de la marcha humana. Para ello hay que conocer qué es un ciclo de la marcha, que un ciclo de la marcha humana es el patrón de movimiento entre 2 contactos sucesivos del mismo pie, es decir, seleccionando un pie desde que comienza la pisada hasta que termina. En este ciclo buscamos distinguir principalmente 2 fases. La fase de apoyo, donde el pie se encuentra en todo momento en contacto con el suelo como estabilizador para el otro pie, que sería el que está en balanceo, y la fase de balanceo, que es aquella en la que el pie se mueve para realizar precisamente el movimiento y poder desplazarnos. La fase de apoyo, que es la primera, consiste en el 60% del ciclo de la marcha y la fase de balanceo en el 40% restante. En la imagen podemos ver algunos de los eventos más representativos de este ciclo que nos permiten segmentar las distintas fases y siendo las más importantes el heel strike o contacto del talón cuando el pie se despega del suelo y el toe-off o despegue del dedo gordo del pie cuando el pie vuelve al siguiente ciclo de la marcha. Vaya. En cuanto al apartado de redes neuronales o de inteligencia artificial, la red que hemos utilizado es una VLSTM, por sus siglas en inglés, Bidirectional Long Short Term Memory. Para llegar a entender estas redes, lo primero que hay que empezar es por las redes neuronales recurrentes, las RNN, que son el primer punto donde comienzan a surgir este tipo de redes. Las RNN mantienen un estado oculto que se actualiza con cada paso temporal y es por ello que sirven para modelar dependencias en series. Sin embargo, al ser una tecnología ya relativamente antigua, que tiene unos años, sufren un problema o bien del gradiente desvaneciente o bien explosivo. Es decir, dependiendo de cómo manejemos el algoritmo, puede dar errores cuando el paso es demasiado pequeño o cuando es demasiado grande, ya que esto conduciría a inestabilidad. A partir de las RNN surgen las LSTM, que introducen 3 tipos de celdas. Celdas con puertas de entrada, de salida, pero también de olvido. Esto las permite guardar un contexto prolongado de la información o de las secuencias de datos que procesemos con ella. Finalmente, y la red por la que nos hemos optado a usar en este trabajo es una VLSTM que simplemente toma 2 LSTM y las concatena en paralelo, pero en direcciones contrarias. ¿Esto qué nos permite? Pues bien, nos permite guardar información tanto de los datos pasados como del futuro. Es decir, en el caso del ciclo de la marcha, nos permitirá analizar un paso en un instante dado, utilizando información de pasos anteriores y predicciones de pasos posteriores que se darán. La imagen presenta una simplificación de la arquitectura donde podemos ver 2 capas, siendo cada una de ellas una LSTM y cómo se concatenan en direcciones opuestas. Bien, pasando ya a la primera parte del trabajo, que como ya he introducido es un benchmark de distintos modelos de visión artificial para la estimación de la pose humana. Cabe destacar que el conjunto de datos o dataset empleado para este trabajo fue el denominado BIDIMU, que pertenece al grupo de investigación de la Universidad de Valladolid y en concreto ha sido desarrollado por Mario Martínez Zarzuela y su equipo, aquí presente, por cierto. Este dato ha sido publicado en abierto en el repositorio Zenodo y consiste en 16 sujetos realizando 13 actividades de la vida cotidiana. Además, estas actividades se dividen tanto en miembros o articulaciones superiores del cuerpo humano como inferiores y está grabado con 2 modalidades. En primer lugar, con vídeo, con una cámara estándar a 30 Hz y con sensores inerciales a una tasa, como podemos ver, de casi el doble, de 50 Hz, por lo que esto nos dará más datos. Bien, una vez normalizados y estandarizados estos datos, se compararon 4 arquitecturas de detección de la pose humana, es decir, 4 modelos, utilizando arquitecturas de inteligencia artificial distintas, es decir, de modo que la comparación fuese rica y tuviese distintos matices para cada una de las tecnologías empleadas. El flujo se puede ver en la imagen, el flujo a seguir para obtener los datos que después analizaremos.
En primer lugar, se tomaron las grabaciones de vídeo y estos datos se ejecutaron con modelos de estimación de la pose humana en 3D, es decir, introducimos el vídeo en el ordenador y el ordenador nos devuelve una cierta estimación, en el caso de este trabajo en fórmula de cálculo de ángulos articulares, y por otro lado, en paralelo, introducimos también los datos de los sensores inerciales, con los que calcularemos también mediante un producto vectorial los ángulos de las articulaciones, en este caso de las rodillas. Posteriormente se filtrarán los datos para eliminar posibles ruidos o interferencias en las señales, se normalizarán para poder realizar una comparación justa y visualizarlos correctamente, y se sincronizarán en el tiempo para que las señales estén coordinadas, de modo que si una señal ha sido grabada con vídeo y a la vez con un sensor inercial, cuando se dé un paso sabemos que están sincronizadas en el tiempo y que la información no sea útil. Posteriormente se realizará un análisis y una discusión de estos datos. Las métricas empleadas para comparar distintos modelos de pose y saber cuál es el rendimiento de cada uno en distintas situaciones han sido, en primer lugar, la raíz del error cuadrático medio, la media del error absoluto, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación R cuadrado. De forma resumida, he adjuntado los resultados globales de este estudio. El modelo Motion AG Former demostró el mejor rendimiento promedio para todas las actividades, y MotionBERT tuvo la mayor discrepancia respecto a los datos de referencia, que en efecto eran los datos de los sensores inerciales. Sin embargo, cuando desglosamos este análisis por actividad, vemos que no existe un ganador universal para todas las actividades del dataset, como podemos ver en la tabla, sino que el rendimiento del modelo varía según el tipo de actividad y las extremidades involucradas. Es decir, no es lo mismo tirar una pelota con las manos que andar en una línea recta y volver, porque las extremidades involucradas y las partes del cuerpo que se mueven no son las mismas. Es por tanto que podemos sacar como conclusión de esta primera parte que la elección del modelo óptimo de inteligencia artificial implica un compromiso entre distintos factores. Algunos de estos factores son las métricas de error y precisión que hayamos obtenido, el tiempo de inferencia de los modelos, es decir, si queremos hacer un despliegue en una aplicación en tiempo real, esto es algo importante porque queremos datos al momento y quizás en ciertas situaciones no nos podemos arriesgar al tiempo que supone un procesado con mayor carga computacional. Precisamente a raíz de esto, el uso de recursos computacionales que hace cada arquitectura, porque como ya habíamos dicho, las 4 arquitecturas comparadas son distintas entre sí, y el diseño o la arquitectura en sí de la red neuronal y cómo haya sido entrenada este tipo de red, que puede que la haga rendir mejor en ciertas situaciones y peor en otras. Posteriormente, una vez obtenidos y analizados los datos de la estimación de pose, pasamos a la segunda parte del trabajo, que como ya he dicho, consiste en realizar un modelo que segmente los ciclos de la marcha, es decir, que nos diga y sea capaz de predecir, dada una secuencia de pasos, en qué fase del ciclo de la marcha nos encontramos. Para ello se halló mediante los sensores inerciales la señal de la velocidad angular de la tibia izquierda. Podía haberse elegido cualquiera de las tibias, pero bueno, en este caso se optó por la izquierda porque las señales tenían una mayor resolución y menor ruido. Y bueno, mediante los cuaterniones de los IMUs, posteriormente se filtraron estas señales. La primera imagen presenta arriba la señal sin filtrar en crudo y en segundo lugar la señal filtrada. Y también se normalizaron los signos, porque como en esta actividad el sujeto estaba realizando unos pasos y estaba andando en línea recta y luego volviendo, la señal de la velocidad angular, al ser un vector, cuando el sujeto vuelve tiene una dirección y cuando el sujeto va tiene otra. Posteriormente se programó un algoritmo de detección de eventos claves de la marcha y también una interfaz gráfica para la corrección manual y el etiquetado de datos, ya que, como sabemos, para entrenar un modelo de inteligencia artificial necesitamos, en el caso de Navi LSTM, datos de secuencias etiquetados, y el etiquetado, al no disponer de una base de datos ya etiquetada, se realizó de forma manual. Los eventos principales que se detectaron en la señal, que están indicados entre las fases de rojo de la segunda imagen, son los picos de la señal de velocidad angular, es decir, cuando el sujeto tiene la pierna levantada en la posición de mayor velocidad, y a partir de estos eventos se detectaron el valle anterior, es decir, si tenemos un pico, la depresión anterior es el evento de two-off y el posterior al pico es el evento de heel strike o contacto del talón. Bien, una vez etiquetados y realizado un dataset de datos organizados y útiles, se pasó a programar a desarrollar el modelo de segmentación de la marcha. La arquitectura elegida, como ya he explicado antes, es una VLSTM, y esta elección estuvo motivada por el compromiso principalmente entre la simplicidad de este tipo de red para el análisis que necesitamos y el rendimiento que nos ofrece, además de poderse entrenar en equipos sin muchos requerimientos computacionales. Uno de los problemas o limitaciones a la hora de realizar este estudio fue el desbalanceo de clases, es decir, el modelo clasifica el ciclo de la marcha en 3 clases principalmente: la clase de giro, cuando el sujeto llega al final de la línea y gira; la clase de apoyo y la clase de balanceo del ciclo de la marcha.
Y para evitar el desbalanceo, porque como podemos ver en la señal de velocidad angular, hay muchas más fases representadas en verde, que es la fase de giro, en rojo y en azul, que son las fases de apoyo y balanceo. Para evitar este desbalanceo y que el modelo no tuviese un sesgo hacia la clase de giro, se utilizó una función de pérdida ponderada junto con una optimización basada en una métrica llamada F1 Score. Además, bueno, a nivel técnico, este modelo tiene una capa LSTM con 64 hidden layers por dirección. Como ya hemos dicho, el VLSTM combina 2 capas, así que en total son 128 hidden layers, y también se emplea validación cruzada, es decir, barajamos los datos del dataset antes de introducirlos al modelo para evitar precisamente este problema de desbalanceo de clases. Además, como extra, se realizó un ajuste de hiperparámetros del modelo por optimización bayesiana empleando un software de open source llamado Optuna. En la tabla se pueden ver algunos de los parámetros principales usados para entrenar este modelo. Bien, los resultados de esta parte son que al evaluar el modelo utilizando ángulos derivados de los sensores inerciales, como ya era de esperar, el F1 Score es mejor que empleando los ángulos extraídos de cada uno de los modelos de vídeo. En este caso, para los Simus es un 80% de F1 Score, y en los datos agregados de los 4 modelos de detección de vídeo, un 70%. Sin embargo, la brecha entre el mejor y el peor modelo es tan solo del 6%. La primera imagen representa las matrices de confusión entre las fases reales, etiquetadas manualmente, y las fases estimadas por el modelo. Como podemos ver, la diagonal representa aquellos casos en los que la predicción del modelo se corresponde con la fase estimada. Podemos ver que la última casilla, es decir, la inferior derecha, es más oscura que el resto, hay más muestras que se corresponden, y esto se debe en parte también a que la clase TARN, como ya hemos dicho, estaba sobre representada, la clase de giro, es por ello que hay un mayor número de muestras, hay un sesgo del modelo hacia esa clasificación. Bien, para discutir estos resultados, podemos decir que con los ángulos de los Simus se obtiene un mayor rendimiento, 80 frente al 70% en el F1 Score, y esto se debe a 2 factores. En primer lugar, a que existe una mayor resolución temporal, porque los Simus están ampliados a 50 Hz versus los 30 Hz de la detección de vídeo, lo que nos permite hacer una distinción o un ajuste más fino entre distintas fases del ciclo de la marcha. Además, también el vídeo tiene de manera inherente mayor ruido, ya que, bueno, por ejemplo, en actividades donde existan mesas o una silla o un objeto, las piernas están tapadas, o incluso ruido en el propio vídeo, en la captura del vídeo, en la luz, en las condiciones de iluminación, existe mayor ruido. Además, como ya he dicho, existe una tendencia a clasificar las muestras de apoyo o balanceo como fases de giro. Además de que existen un mayor número de fases de giro en los datos de entrenamiento, esto se debe también a que las fronteras entre fases son ambiguas, y cuando una persona está girando realmente está caminando también. Lo que pasa es que el sujeto, cuando llegaba al final de la recta, comenzaba a dar pasos más cortos, que no podíamos clasificar como pasos reales auténticos de la marcha, porque es un paso más corto, pero sin embargo comparte un cierto nivel de característica cinemática con un paso real. Y bueno, finalmente me gustaría acabar tanto con algunas contribuciones a la publicación científica de mi trabajo, como con algunas líneas futuras o aplicaciones prácticas que se podrían cubrir. Relacionado con el contenido de este trabajo, tenemos un preprint en Archive, que es una de las mayores comunidades de papers en abierto, y también un paper en revisión en la revista Artificial Intelligence Review de la editorial Springer. Además, también un pequeño subset de resultados parciales de este trabajo han sido publicados en la revista Gait and Posture del Sevier en el marco del Congreso ESMAC de Basilea en Suiza 2025. Y bien, como líneas futuras o posibles aplicaciones, nos gustaría validar este algoritmo y en general el flujo de procesamiento con patrones de marcha patológicos, es decir, en vez de con sujetos sanos, como ha sido el caso de nuestra base de datos, realizar grabaciones y adquisiciones de datos en el hospital, en el Río Ortega en concreto, y crear un dataset similar al que tenemos, pero con pacientes con ciertos tipos de afección, de modo que podamos clasificar a partir de la marcha, de los ciclos de la marcha, de la manera que la persona camina, detectar o clasificar posibles enfermedades. Además, también nos gustaría probar sistemas multimodales, es decir, en este proyecto se han utilizado datos tanto de vídeo como de sensores inerciales, pero nos gustaría, y sabemos que es posible, incluir otros tipos de datos, por ejemplo, datos de EMGs o incluso informes clínicos previos del paciente, pese a que esto conlleva algunos riesgos de seguridad, pero se podrían incluir informes clínicos previos para que el algoritmo se comporte mejor y dé una explicación
a las patologías o posibles problemas que encuentren. Además, también se podrían incorporar técnicas fronteras, como son el aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, y también la inteligencia artificial explicable, que nos permite precisamente eso, explicar cómo se comporta el algoritmo o por qué toma ciertas decisiones, en nuestro caso ciertas clasificaciones, o atribuye ciertas clases a ciertos movimientos. Y bueno, aquí acabo, espero que hayáis entendido la presentación y darles en especial gracias a mi tutor, a Mario Martínez Zarzuela, por acompañarme en este camino y por ayudarme a realizar este trabajo. Bueno, continuamos. Asimismo, el jurado acordó también por unanimidad otorgar el primer premio Talentic 2025 a la innovación TIC en trabajo fin de máster, con una dotación económica de 1.200 euros y diploma acreditativo emitido por la Universidad de Valladolid, a don Pablo Villacorta Ailagas. El proyecto sobresale por una presentación cuidada y una exposición extremadamente clara que permiten comprender con facilidad tanto los objetivos como el alcance de la propuesta. El enfoque adoptado resulta especialmente innovador, ya que combina con acierto herramientas avanzadas de simulación en imagen por resonancia magnética, con desarrollos propios que amplían de forma significativa las posibilidades de uso del software existente. Esta combinación de creatividad y solidez técnica confieren al trabajo un carácter distintivo y de gran valor añadido. La propuesta muestra además un nivel técnico muy elevado, el diseño y la implementación de nuevas funcionalidades, así como la integración entre front-end y back-end y motor de simulación, ponen de manifiesto una ejecución rigurosa y madura. Así que, enhorabuena por el premio, y lo recoge don Pablo Villacorta Ailagas. Bueno, pues muchas gracias a todos, a la Universidad de Valladolid y a la empresa Inetum por la organización de estos premios. Voy a presentar mi trabajo que se titula Contribuciones a la simulación avanzada de imágenes por resonancia magnética, un modelo para la simulación dinámica y una interfaz web para el desarrollo y la visualización de secuencias de pulsos. Voy a comenzar por la introducción, poniendo un poco en contexto el trabajo, dando las motivaciones y los objetivos de este. Presentando un poco qué es la técnica de resonancia magnética, de imagen por resonancia magnética, ¿vale? Que es una técnica, pues, a partir de ahora la vamos a llamar MRI, es una técnica que nos permite obtener imágenes de alto contraste y de gran resolución de los tejidos internos del cuerpo. Se diferencia de otras técnicas como puede ser la radiografía o el TAC, en que es una técnica no invasiva, ¿vale? Y esto, pues, entre otras cosas, lo convierte en una herramienta muy versátil, muy potente. Pero a la vez es una técnica poco accesible por 4 motivos principales: su gran complejidad, su alto coste, luego los tiempos bastante elevados de adquisición, que hacen que la capacidad de pacientes diarios que pueda admitir no sea muy elevada, y por último una alta demanda de uso, tanto por clínicos o personal médico que la utiliza con fines de diagnóstico, como por estudiantes o técnicos en formación y un último grupo de investigadores, ¿vale? Este último grupo es especialmente importante si queremos generar avances en este campo, desarrollar nuevas metodologías de adquisición y, pues, en definitiva, mejorar la técnica de resonancia magnética. Ante esta problemática de poca accesibilidad a estos sistemas, surge el concepto de simulación. Es interesante plantearse la existencia de un simulador. Voy a poner una analogía muy rápida y que se suele utilizar mucho en este campo, que es la de un avión. A ver si sale el avión. Vale. Un avión, pues, de igual manera, es una máquina muy sofisticada, muy potente, también muy cara y, por lo tanto, poco accesible, lo que hace que, pues, también surjan
simuladores, ¿vale? Con la intención, primero, de formar o de entrenar a futuros pilotos y, por otra parte, pues probar nuevas configuraciones en el avión o distintos cambios que se prueben antes, lógicamente, que en un avión real. Entonces, con esta analogía vamos a pasar a explicar un poco cómo funciona nuestro avión, en este caso nuestro sistema de resonancia. Tenemos el escáner de MRI, que es el elemento principal, en el cual pues, entra el paciente. Es que esto, claro, es muchas animaciones. Entonces, entra el paciente y además tenemos un sistema informático que va controlado por un técnico, ¿vale? Este sistema informático se comunica con el escáner en ambos sentidos. Primero, del ordenador al escáner se envía lo que se llama secuencia de pulsos, que es, digamos, un conjunto de instrucciones que se le manda a la máquina para que sepa qué tiene que hacer. Y de vuelta, el escáner aplica, digamos, esa secuencia de pulsos sobre el cuerpo del paciente. El cuerpo del paciente emite una señal. Esa señal se transforma en el sistema informático en una imagen y esa imagen luego es la que va a analizar el personal médico, ¿vale? Además de pacientes o personas, se pueden introducir en el escáner cualquier tipo de objeto, ¿vale? Cualquier tipo de objeto con la intención ya sea de calibrar el sistema o de probar nuevas técnicas. Todos estos tipos de objetos los vamos a clasificar dentro del nombre de Phantom, ¿vale? Esto nos es importante también para saber ahora, en contraposición, cómo funciona un simulador de resonancia. Todo ocurre dentro de un ordenador, como podemos ver. Tenemos los elementos de Phantom digital, en este caso, y de secuencia de pulsos, que es análoga a un sistema real. Se introducen en el núcleo del simulador, que es simplemente un programa de ordenador que resuelve la ecuación de Bloch, que es la que tenemos ahí y es la que modela el fenómeno de la resonancia. Y pues como salida obtenemos imágenes que serían análogas, ¿vale? a un sistema real. Entonces nos vamos a centrar en esos dos elementos, en el Phantom digital y en la secuencia de pulsos. También tengo que hablaros de una herramienta en concreto de simulación, un software que se llama Coma MRI, que es nuestro punto de partida, y es que destaca sobre otras herramientas por ser compatible con GPU, por ser de código abierto, por ser compatible también con la mayoría de sistemas operativos y por contar con una interfaz gráfica, ¿vale? Entonces, a partir de aquí surgen nuestras motivaciones con este software. Por una parte, Coma pues permite de alguna manera simular o incluir información de movimiento en el Phantom dinámico. Esto es útil, en el Phantom. Esto es útil en el caso de que queramos simular, por ejemplo, el efecto que tendría en la resonancia un paciente moviendo la cabeza, o si quisiéramos simular una resonancia cardíaca, por ejemplo, en la que el corazón se está moviendo. Y entonces el reto está en cómo introducir esa información de movimiento en el simulador, para que luego dé el resultado que debería dar. Entonces, hasta ahora, la información de ese movimiento se guardaba en forma de ecuaciones analíticas, de expresiones, por lo que modelar movimientos sencillos, como puede ser la traslación de una cabeza, es sencillo, pero cuando se trata ya de movimientos, como puede ser el flujo de la sangre a través de una arteria o el corazón latiendo, pues las cosas se complican. Así que esa es una de las motivaciones. Y por otra parte, yendo a la secuencia de pulsos que os comentaba, esto es lo que sería un diagrama temporal de la secuencia de pulsos. Esto es lo que meteríamos dentro del simulador. El reto está, en este caso, en cómo poder diseñar esa secuencia y cómo poder pasársela al simulador. Entonces, esa es nuestra segunda motivación. Vale. Con esto, pues pasamos a los objetivos, que son, por una parte, definir e incorporar el nuevo modelo de Phantom dinámico en el simulador y, por otra parte, crear una aplicación web cliente-servidor para la edición y simulación de secuencias de pulsos de resonancia, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues primero os voy a explicar los métodos para la primera parte, el primer objetivo. Y siendo muy breve, si miramos esta figura, todos los cuadros morados se corresponden con la contribución que hemos hecho nosotros dentro del código del simulador. Arriba a la izquierda podéis ver una figura en la que muy a alto nivel se ve el proceso o la sucesión de bloques que se sigue dentro del código del simulador. Y como podéis ver, donde hemos contribuido
es en la resolución de la posición y de los desplazamientos del Phantom, y que podéis ver que es que se ve en pequeño, pero es previo a la simulación propiamente dicha. Es decir, primero se resuelven las posiciones y los desplazamientos del Phantom y luego se utilizan esas posiciones para resolver el campo magnético efectivo, que luego da lugar a, pues se resuelve la ecuación de Bloch posteriormente. Poco más que decir con esta figura. Bueno, a la izquierda, el cuadro de abajo a la izquierda, gris, podéis ver también que esa contribución se basa en añadir en la estructura Phantom, que ya estaba presente en el simulador, un campo en el que se puede incluir esa información de movimiento y permitiendo al usuario definir qué tipo de movimiento, durante cuánto tiempo debe estar activo ese movimiento y a qué partes del modelo anatómico del Phantom afecta ese movimiento. Por otra parte, en relación con este Phantom, hemos definido un formato de fichero con extensión .phantom, pues que permite almacenar y compartir este tipo de ficheros y que incluye pues ese campo de movimiento que os mencionaba. En cuanto al editor web de secuencias de pulsos, la estructura de la aplicación se basa en la separación entre un frontend y un backend, ¿vale? El frontend es lo que veríamos nosotros en el navegador y es la interfaz gráfica, desde la cual se manda o se comunica con el backend, en el que reside un servidor web y en el que reside además el simulador de resonancia, ¿vale? Lo hemos incluido dentro del backend para que las simulaciones se puedan realizar de forma remota, es decir, no se realicen localmente en el ordenador del usuario. Y he pasado un poco por encima por los métodos para centrarnos un poco más en los resultados, y en esta primera parte del modelo dinámico pues bueno, voy a destacar 3 ejercicios o 3 experimentos que se suelen realizar con técnicas conocidas que se suelen utilizar en un escáner real, pues para ver o comprobar si esto que hemos hecho es válido. Entonces, por una parte, en primer lugar, hemos creado un Phantom en forma de anillo, como veis, al cual le hemos añadido movimientos tanto de rotación como de torsión y de contracción, esos 3, para emular de alguna manera el comportamiento que tendría el miocardio, a grandes rasgos. Hemos aplicado una técnica sobre ese Phantom de tagging, que se llama, que lo que hace es sobre la imagen, o en este caso sobre la secuencia de imágenes, es la que genera ese patrón de rayas horizontales que veis y la cual nos permite luego modelar o caracterizar ese movimiento mucho mejor. Esto se utiliza pues eso, para caracterizar o para localizar posibles cardiopatías o bueno, simplemente para modelar el movimiento, para caracterizarlo. Por otra parte, tenemos un ejemplo también bastante interesante, que es el experimento con un Phantom en forma de tubo en U, con una estenosis, es decir, con un estrechamiento en la entrada, por el cual circula un flujo, un fluido. La prueba, en este caso, la adquisición que se ha hecho sobre este Phantom, se llama Phase Contrast, y lo que nos permite es codificar, la información sobre la velocidad del fluido en la imagen. Es decir, la intensidad de la imagen, y si nos fijamos en las 2 últimas filas, lo que representa es la velocidad del fluido en cada una de las 3 componentes espaciales. Además, vemos que las filas se corresponden 2 a 2, porque estamos haciendo una comparación con otro simulador de resonancia que también incluye flujo. Aquí lo valioso de nuestra implementación es el tiempo de simulación, el cual pues se reduce en más de la mitad con respecto a este otro simulador. Otro caso parecido a este anterior que os he mencionado, pero un poco más realista, digamos, es con un Phantom de una aorta. La idea es la misma, el mismo tipo de adquisición, pero el volumen, en este caso, está adquirido de una aorta real, ¿vale? En este caso, pues bueno, además, el Phantom está compuesto por 2 millones de spins, que bueno, spin, digamos que es la unidad elemental de la que se componen estos Phantoms. Por lo tanto, pues se puede ver lo eficiente y pues el rendimiento que tiene. En cuanto al editor web de secuencias de pulsos, os muestro en grandes rasgos lo que es la interfaz gráfica de la aplicación.
como en el panel superior se puede definir la secuencia por medio de la concatenación de bloques, se puede luego en el panel inferior visualizar el diagrama de la secuencia que os enseñaba antes, y abajo a la derecha ver el resultado de la simulación. Es decir, habría sido el resultado de ejecutar la simulación en el servidor y que nos hubiera devuelto el resultado. Y aquí un vídeo rápido sobre un ejemplo de un efecto también conocido que se llama time of flight, tiempo de vuelo, con el cual se puede, dependiendo de la adquisición que utilices, se puede caracterizar o distinguir el flujo con respecto a los tejidos estáticos. Ahora, bueno, el vídeo es un poquillo lento, pero os lo voy a ir explicando a medida que ocurre. Aquí cargamos una secuencia convencional sobre el Phantom, que veis que es un cilindro por el que circula un flujo por su interior, y cuando simulamos esta secuencia en un corte axial, es decir, como si lo cortásemos si cortásemos el tubo, vemos como la intensidad es la misma tanto en el tejido que rodea el flujo como en el flujo en sí mismo. Ahora, cuando cargamos una secuencia específica que nos permite ver este efecto del time of flight, veremos que si le damos a simular, lo que va a aparecer es una imagen en la que el flujo es más intenso que el tejido que lo rodea, el tejido estático que lo rodea. Ya pasamos a la discusión y a las aportaciones que ha tenido este proyecto. Por una parte, se ha mejorado el simulador COMA, permitiendo todo este tipo de simulaciones de movimientos arbitrarios, pero también movimientos más simples. La posibilidad, por lo tanto, de investigar con fenómenos complejos, incluso fenómenos como la difusión, es bastante importante. Y además el nuevo formato de fichero, pues que en sí mismo también constituye una contribución. Por otra parte, la herramienta de edición y simulación de secuencias de pulsos es accesible y gratuita para la comunidad, y la versatilidad pues reside en que es apto tanto para perfiles investigadores como para perfiles más técnicos. La integración de ambas herramientas pues podría ser un poco lo que habéis visto en el vídeo anterior, que es un entorno completo de edición y simulación de secuencias de protocolos de resonancia magnética, tanto de adquisiciones estáticas como dinámicas. Como líneas futuras, se pretende mejorar este modelado de movimiento, mejorar el realismo en algunos casos, optimizar el almacenamiento y uso de memoria, mejorar el rendimiento, ampliar modelos de movimiento también, definir más tipos, y por otra parte, ampliar la biblioteca de bloques para conformar secuencias, ampliar la biblioteca de Phantoms, más modelos anatómicos, optimizar el backend, es decir, tener una mejor gestión de recursos y de usuarios ante pues, múltiples usuarios, y añadir un visualizador de simulaciones dinámicas. Esto es, por ejemplo, la secuencia de imágenes, añadir un visor para visualizar los vídeos que nos pueda dar como resultado el simulador. Aquí nada, unos enlaces a todos los repositorios que hemos utilizado para este proyecto, y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ya por último, debido a la excelente calidad de las propuestas presentadas en esta categoría, el jurado ha decidido también por unanimidad conceder un accessit del Premio Talentic 2025 a la innovación TIC en trabajo fin de máster a don David Aparicio Sanz. El jurado ha destacado el alto grado de originalidad de la propuesta al abordar un problema crítico en la seguridad industrial mediante una estrategia novedosa basada en inteligencia artificial adaptativa y contrastive learning. El trabajo demuestra un nivel de innovación importante al desarrollar un sistema capaz de generar escenarios sintéticos de riesgo y adaptarse a distintas líneas de fabricación mediante técnicas avanzadas de Human Augmentation. Asimismo, el proyecto muestra una clara conexión con el entorno industrial, respondiendo a necesidades actuales de sectores que avanzan hacia la automatización y la industria inteligente. Recoge el premio don David Aparicio Sanz.
Hola a todos, yo soy David Aparicio y os voy a presentar mi trabajo de máster en Ingeniería Informática, titulado Técnicas de Inteligencia Artificial Adaptativa basadas en Contrastive Learning para la detección de escenarios inseguros en líneas industriales, el cual ha sido realizado en convenio con la empresa WIP by Lear Corporation, y los tutores del trabajo son Benjamín Ailices y Jesús Fernández. Este es el índice de contenidos que presentaré a lo largo de la presentación, comenzando con la introducción. Bien. En cuanto al contexto industrial, hoy en día la automatización y la robótica nos han otorgado un gran beneficio industrial económico. Sin embargo, esto también introduce nuevos riesgos laborales. De hecho, esto se debe principalmente a que la normativa que regula la seguridad en las máquinas, la Directiva 2006/42/CE, está basada principalmente en los controles perimetrales, como podemos ver en estas dos imágenes, ya sean barreras físicas o cortinas de luz. Sin embargo, esto tiene una gran problemática. ¿Por qué? Pues bien, porque no están adaptadas a situaciones inesperadas. Supongamos que un operario está realizando las tareas de mantenimiento típicas de un entorno de producción, mientras que otra persona se encuentra fuera y activa la producción porque no la ha visto. Esto va a desencadenar graves consecuencias. Esto se debe a que hay una ausencia de supervisión activa. Por tanto, esto es lo que proponemos con nuestro sistema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de entornos son muy variables por el movimiento de las máquinas, lo que añade un grado extra de complejidad a detectar anomalías. Por último, también cabe destacar que los entornos industriales cambian con frecuencia y evolucionan, por lo que desarrollar soluciones específicas no sirve de nada. Se necesitan soluciones generales y escalables. Esto también tiene una gran relación con el sector socioeconómico, ya que de hecho en 2023 los accidentes laborales de la Unión Europea y de Estados Unidos fueron más de 2 millones. Si nos vamos a los accidentes mortales, se sitúan en torno entre 3.000 y 5.000, lo cual son cifras bastante significativas. Si nos vamos al sector de la manufactura, estos porcentajes oscilan entre el 7 y el 19%. Esto también tiene un gran beneficio económico, ya que, por ejemplo, en la Unión Europea supone un 19% del PAB en cuanto al sector manufacturero, mientras que en Estados Unidos un 10% del PIB. De hecho, esto se alinea muy bien con la Agenda 2030, en concreto con el Objetivo del Desarrollo Sostenible 9. ¿Por qué? Pues bien, porque promovemos una industria segura, resiliente e innovadora. Ahora os voy a hablar sobre el sistema propuesto. Como os he comentado en el título, es un sistema de visión basado en IA adaptativa. Este sistema, como podemos ver aquí en esta línea industrial, consiste en una cámara. Esta cámara abarca tanto el espectro infrarrojo como el visual, lo que es muy importante para aislarnos de las variaciones lumínicas típicas en la industria y que no haya falsos positivos. Esto tiene que extender el alcance y complementar los sistemas tradicionales, que ya os he presentado sus limitaciones. Por tanto, además nosotros aportamos tanto supervisión en tiempo real durante la producción y la fabricación, tanto como una validación previa antes de comenzar la producción, por esa situación que os he comentado. Además, una de las características más importantes es que el despliegue tiene que ser sencillo, a diferentes distribuciones y diferentes líneas, sin entrenamientos específicos ni nada complejo. Por esto, con la innovación tecnológica que nosotros planteamos, desacoplamos por una parte el entrenamiento de los modelos de IA de la instalación. ¿Cómo es esto posible? Pues con la generación sintética de escenarios inseguros, es decir, situaciones en las que hay personas dentro de una línea industrial mientras los robots funcionan. Si nosotros generamos estas imágenes, no tenemos que capturarlas en entornos reales, lo cual es arriesgado, consume tiempo y recursos, y de hecho también podría provocar problemas de seguridad, que es lo que queremos evitar. Y de hecho también esto limita su escalabilidad a muchos entornos. ¿Cómo hacemos esto? Bien, nosotros tenemos por una parte un histórico de recortes de humanos y por otra parte escenarios seguros de la instalación target, es decir, donde queremos que la IA se entrene. En base a esto generamos los escenarios sintéticos y es un entrenamiento semiautomático. Cabe destacar que esto no es tan sencillo porque entrenar un modelo con datos sintéticos y que generalice sobre datos reales es lo realmente complicado y es lo que nosotros hemos conseguido. Ahora vamos a hablar sobre la metodología. En primer lugar, pues os he explicado que tenemos diferentes tipos de escenarios. Seguros, pues en los que los robots se mueven y todo opera normalmente, como vemos en la primera imagen. Por otra parte, los escenarios inseguros contienen personas. Esto es complicado porque pueden variar en tamaño y morfología. Estamos hablando desde que se vea una mano o un pie hasta una persona completa, como en esta imagen.
Por su parte, los escenarios potencialmente inseguros tratan objetos o cualquier tipo de situación no esperada en el proceso productivo. Estos objetos también varían mucho en morfología y tamaño. Esto lo que nos permite es evaluar el desempeño de los modelos ante cualquier situación inesperada. Por último, tenemos escenarios extras, que lo que realmente son recortes de personas, como este que vemos aquí en la esquina superior derecha. Ahora ya vamos a hablar sobre la generación sintética. Nuestra técnica se basa en la descomposición multiescala de las imágenes. Está basada en las pirámides de Laplace. Esto es muy importante porque si nosotros queremos generalizar en datos reales, es importante que las imágenes que generamos se adecúen lo más posible a la realidad. Pero aquí es la dificultad. En el espectro infrarrojo, como vemos en estas imágenes, los bordes son más difusos, a diferencia de un espectro visual como el RGB. Entonces, si nosotros no somos capaces de simular estas condiciones, no podemos entrenar los modelos. Con esta técnica lo hemos conseguido. Adicionalmente, esta técnica es determinista y reproducible, a diferencia de los modelos generativos que están en auge hoy en día, como los modelos de difusión o las GANs, lo cual no se puede usar para este propósito. Más que nada porque pueden introducir artefactos o sesgos y tienen unos tiempos de computación muy elevados. El pipeline, a grosso modo, es que nosotros tenemos una imagen y una máscara de un humano y entonces aplicamos una serie de transformaciones para introducir variabilidad. Después obtenemos las pirámides multiescala, como vemos aquí, a diferentes niveles, tanto como nos permita la resolución de las imágenes. Cuantos más niveles, va a quedar mejor la imagen generada. Estas pirámides las fusionamos y obtenemos varias imágenes fusionadas y las reconstruimos para obtener el escenario de la derecha, un escenario sintético inseguro. Vale. Aquí. Por su parte, la metodología de entrenamiento está basada en Contrastive Learning, que está basada en la comparación de pares de ejemplos, ya sea escenarios seguros con inseguros. Para ello, nosotros tenemos dos encoders que tienen la misma arquitectura y los mismos pesos, pero procesan las entradas de forma independiente, que esa es su característica, para aprender estas representaciones discriminativas. Utilizamos una ResNet 18 como encoder. Es una red sencilla que equilibra rendimiento y complejidad computacional porque esto tiene que ir en inferencias en tiempo real y estamos hablando de tasas de igual 30 análisis por segundo. No podemos introducir un modelo grande. Estas representaciones se proyectan en un espacio R2 de tal forma que los escenarios seguros quedan compactados y los inseguros alejados. Posteriormente aplicamos un clasificador sobre esto, lo que nos permite es modelar únicamente los escenarios seguros, que son los reales y de lo que estamos muy seguros de ello, de tal forma que cuando entre un escenario inseguro o potencialmente inseguro de objeto, estas representaciones se alejen mucho. Ahora vamos a hablar sobre la experimentación. En primer lugar, nosotros entrenamos con imágenes sintéticas en el entorno A, el experimento A. Cabe destacar que esta metodología de entrenamiento está basada en un artículo científico de los tutores del trabajo, con la distinción de que ellos entrenaban con imágenes reales y aquí con sintéticas, que es una gran dificultad. El segundo experimento es la readaptación semiautomática, porque os he comentado que estos entornos cambian frecuentemente, por tanto, hemos hecho esa simulación y hemos reentrenado a ver qué tal se adapta la IA por sí sola, sin intervención, más que el pipeline automático. La métrica de evaluación, la tasa de aciertos en conjunto de prueba. El conjunto de pruebas son todo imágenes reales. En cuanto a los resultados, bien, con imágenes sintéticas, en el escenario original tenemos unos resultados muy buenos. Un poco inferiores en potencialmente inseguros con objetos, pero es normal, no les hemos utilizado para entrenar porque queremos ver cómo se comporta en otro tipo de situaciones. Lo que nos importa más son los inseguros, que son las personas. En eso se comporta muy bien. Aquí vemos los embeddings, que están muy bien, son muy discriminativos. Por su parte, la readaptación automática al nuevo entorno tiene resultados más bajos en los escenarios inseguros. Esto, a pesar de que veamos este número, no es un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos analizado esas imágenes una a una y realmente se tratan de situaciones como la que veis aquí. Pies o manos, situaciones muy pequeñas, entidades de pequeño tamaño. Que realmente esto se puede mejorar, pero tampoco supone un gran problema, porque con la alta tasa de inferencia que tenemos, 30 fotogramas por segundo, unas milésimas de segundo después, estas situaciones son detectadas. Ahora os voy a hablar sobre el despliegue industrial de la solución.
Bien. Para ello necesitamos tanto la cámara infrarroja que os he comentado como luces LED infrarrojos, porque esto nos ayuda a aislarnos más y mejorar la visión del espectro infrarrojo. Una tarjeta gráfica, no hace falta una tarjeta demasiado buena, con una RTX 1000 de 6 GB de VRAM es suficiente. En cuanto a la viabilidad económica, el hardware son unos 2.000 euros aproximadamente, pero claro, esta solución, el objetivo es aplicar una economía de escala, venderlo a las empresas a un precio elevado, pero digamos que ellos paguen por la licencia del software, de tal forma que lo puedan aplicar a todas las líneas que ellos tengan, lo que les proporcionaría un retorno de la inversión menor a un año. En cuanto a las consideraciones, como hemos hablado, esto complementa los dispositivos homologados, solo requiere imágenes de escenarios seguros, es decir, el ciclo productivo normal, lo cual es inherente a la producción y se captura fácilmente. Y permite una inferencia real, en tiempo real, de 30 fotogramas por segundo. En cuanto a conclusiones y líneas futuras, hemos visto que el sistema complementa y mejora los sistemas homologados que carecen de limitaciones. Además, esta solución, al ser modular y aplicable a cualquier célula de fabricación, es una innovación muy grande. Pero lo que más importa es la metodología de readaptación semiautomática, porque no requiere ni entrenamientos complejos ni escenarios inseguros difíciles de conseguir. En cuanto a las líneas futuras, bien, el objetivo es analizar la distribución de los recortes de personas que tenemos, porque los resultados sugieren que quizás no hemos obtenido suficientes partes representativas pues, de pies o manos, es decir, entidades pequeñas. Por su parte, también se podría mejorar la arquitectura de entrenamiento con arquitecturas multiescala para detectar mejor estas entidades. Y por último, también sería muy interesante ampliar la cobertura a instalaciones de mayor escala, instalaciones que no podamos cubrir con una sola cámara, de tal forma que tengamos que montar sistemas de visión distribuidos. Antes de acabar, quería agradecer tanto a la Universidad de Valladolid como a Talentic por organizar todo esto y a mis dos tutores del trabajo, porque gracias a ellos esto ha sido posible. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos y a todas por vuestra presencia aquí. Felicitar ahora a los premiados, no solo por el trabajo que han realizado y por haber obtenido esta distinción, sino también por las presentaciones que nos han hecho, que han sido desde luego de muy alta calidad. Así que enhorabuena también por la presentación. Felicitar de nuevo a los tutores porque la calidad del trabajo también es proyección del interés y la implicación que han tenido ellos. Y por último también a los miembros del jurado, que supongo que no habrá sido fácil y que habrán tenido que emplear un cierto tiempo para explorar dentro de la calidad de los distintos trabajos, pues seleccionar los sobresalientes. Y, por supuesto, a Inetun. Mónica, muchísimas gracias, de verdad, a todos los compañeros de Inetun. Muchísimas gracias por esta colaboración. Nos convocamos para la siguiente edición y esperemos tener trabajos pues, de la misma o mayor calidad todavía, si cabe, si es posible. Así que, y al consejero y al director general, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra presencia aquí. Y habéis visto una muestra del talento que se premia en Talentic, pero que tenemos, desde luego, afortunadamente, pues podemos presumir de que el talento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid y de sus tutores es muy, muy alto y muy elevado. Así que, pues muchísimas gracias, damos por finalizado el acto y nada, que disfrutéis y sigáis con vuestro trabajo profesional, que seguro que va a ser excitante y muy prometedor en el futuro. Muchas gracias.